con el tema. Durante las diapositivas tenéis ese QR con el mono espacial en el centro, donde escaneándolos podéis descargar gratuitamente el libro del tercer salto. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar las preguntas. Ahora que nos conocemos todos, me siento aquí y voy a preguntaros la primera cuestión importante que se plantea muchas veces cuando hablamos de carrera espacial, ¿no? De, uy, con todo lo que hay que hacer aquí, ¿por qué hacer una carrera espacial? Entonces, la primera pregunta, si queréis, podemos empezar por el final y luego vamos en el orden contrario. Qué marrón, ¿eh? ¿Por qué ir a Marte y por qué nos debería importar la carrera espacial? Yo me remitiría a unas frases de John Fitzgerald Kennedy en un discurso que hizo a primeros de los 60. En ese caso la pregunta es ¿por qué ir a la Luna? Y me gustó mucho porque en el discurso explicaba que había que ir a la Luna y no porque fuera fácil, sino por todo lo contrario, porque es difícil, porque es un reto, porque nos va a exigir todo lo mejor de nosotros. Y el tiempo demostró que gracias a esa competencia en plena Guerra Fría se desarrolló una industria que generó que el espacio se viera como una oportunidad, que se generaran, por ejemplo, las redes de satélites que tenemos ahora, navegación por satélite, observación de la Tierra, telecomunicaciones, y que nos han cambiado la vida. Nos han cambiado la vida, los simples mapas que antes eran en papel y que ahora nos llevan a los sitios, o cuando le preguntamos a Alexa por el tiempo que va a hacer y nos dice que va a llover hoy, y en lugar de tener que asomarnos a la ventana. Es decir, invertir en el espacio es una inversión a largo plazo, pero ha generado una mejora en la vida en la Tierra. Genera muchas mejoras, genera toda la transferencia que luego esa tecnología para ir, en su caso, a la Luna y ahora a Marte, fortaleciendo las industrias. Pero además está en el ADN de la humanidad el explorar, el ir más allá, lo hemos hecho con nuestro propio planeta y no nos podemos quedar aquí, no nos vamos a quedar solamente en la Luna. Con lo cual, de una manera muy general, yo creo que ahí hay muchas razones para ir a Marte. Buenísima respuesta. Yo opino exactamente igual. Hay un dato que es que por cada dólar invertido en tecnologías espaciales hay 20 de retorno. O sea, si vemos otro sector, como puede ser la construcción, el retorno es de 0,5. Y esto atiende a que todo lo que tenga que ver con exploración espacial es innovación. Resolvemos problemas que son extremos y hay que innovar y desarrollar nuevas estrategias, luego productos y servicios que de ahí se deriven. Toda esa industria se genera en la Tierra y tiene una doble vertiente, es dual. Resolver los problemas extremos en la Tierra, o sea, fuera, para ir al espacio, pero mejorar la vida de las personas aquí. Además, si lo vemos con luces largas y en términos más a largo plazo, la especie humana ha ido adaptándose a entornos diferentes, ha mejorado sus habilidades y gracias a eso hemos tenido esa tasa de éxito. El espacio es algo que nos une, es algo que realmente, como es tan complicado, a la Luna nos llevó la competencia, pero el resto, el paradigma, por ejemplo, la Estación Internacional, es un ejemplo de colaboración. Como cuando hay un gran problema, evitamos problemas terrestres como sellar la Guerra Fría con los rusos, con otros tantos, y el espacio nos une. En términos evolutivos, el siguiente paso se llama Marte. El primero que llegue a Marte evidenciará la supremacía tecnológica y el liderazgo mundial, con lo cual, una vez más, sí que hay una competencia por llegar, pero sin lugar a dudas, todo lo que aprendamos en este viaje nos va a servir para vivir de manera más sostenible en la Tierra. Y si ponemos un ejemplo, Marte es un entorno muy hostil, temperaturas entre 0 y menos 100 grados, fuertes tormentas de polvo y una gran radiación estelar. Es muy complicado sobrevivir. Si nosotros somos capaces de vivir en Marte de manera autónoma, con ecosistemas circulares, eso lo vamos a traer a la Tierra. Fijémoslo, vivimos en un mundo de abundancia. En la Tierra, un tercio de la Tierra es agua y resulta que hay sequías. No hay eficiencia energética y no aprovechamos ni la mareomotriz, ni la solar, ni la eólica. Hay problemas con los residuos porque en lugar de reutilizarlos, los tiramos, ¿no? Marte, por ejemplo, no hay residuos, todo es materia prima. Ese cambio de prisma nos va a cambiar para evolucionar y dar un paso hacia adelante en términos de humanidad. Y un ejemplo que podemos aterrizar, y más para vosotros que sois de desarrolladores de producto, cuando pensamos para Marte hay una gran ventaja y es la libertad. O sea, cuando tenemos que pensar cómo solucionar un problema en la Tierra hay un legacy. Yo si voy a hacer una casa, pues sé que hay una normativa, sé que históricamente se ha hecho de una manera, que hay una industria alrededor, pero si voy a Marte solo tengo un propósito, que es cómo desarrollar con la tecnología actual la mejor solución para vivir.
esa frescura a la hora de desarrollar, de imaginar, sin lugar a dudas nos va a llevar a grandes innovaciones. Nosotros lo estamos viviendo en nuestra corta vida que llevamos, pues estamos viendo que realmente hay muchísima capacidad de mejora y el término, o sea, el ámbito aeroespacial es esa plataforma donde desarrollarlo. Alberto. Pues poco más que añadir a todos estos razonamientos tan lógicos, ¿vale? Y tan bien justificados. Yo lo limitaría un poquito más al ámbito de los materiales, que es, digamos, en el ámbito en el que me muevo. Todos los materiales que se han probado en las carreras espaciales han hecho que luego nuestra vida sea muchísimo mejor. ¿Vale? Entonces, el ser humano siempre ha tenido esas ansias de explorar nuevos universos y, obviamente, para ello, ¿vale? Pues se necesitan crear nuevos materiales y nuevas tecnologías. Es famosa el hecho, ¿vale?, de que el Apolo 13 llegó a la Luna con la tecnología, con mucha menos tecnología que llevamos ahora mismo en un smartphone. Entonces, ese simple hecho ha hecho que nosotros ahora tengamos unas comunicaciones mucho más fluidas, que estemos más informados. Habrá gente que esté en contra, obviamente, por el exceso y la sobreinformación, pero eso ya es una cuestión particular de cada uno. Pero lo que sí es cierto es que todos los materiales que se han probado en la carrera espacial o en las siguientes colonizaciones que se pueden hacer a Marte han hecho nuestra vida mejor. Luego, si queréis, entro un poco más en detalle, pero un traje espacial, ¿vale?, es hacer una microatmósfera unipersonal. Y eso implica el responder a muchísimos retos que luego se pueden aplicar perfectamente en medicina, biomedicina y en una calidad de vida muchísimo mayor y en hacer mucho más longeva a nuestra población. Aparte, obviamente, de todo lo que avanza la medicina, pero son como carreras paralelas, ¿vale? Tanto en cuanto avanza una disciplina, la otra no se quiere quedar a la cola y se aprovecha de todos esos avances. La tecnología que se lleva en un traje espacial es realmente fascinante en tejidos. Bueno, luego entraremos un poquito más en materia, imagino, sí. ¿No, Rafa? Pero en principio es algo que es inherente al ser humano, el intentar explorar nuevos escenarios y con ellos nuevos retos. Ha sido así desde el principio de la humanidad. Bueno, yo coincido, pero sí que es cierto que yo creo que la clave está en que sea una opción y no una obligación, ¿no? O sea, como que siempre un territorio nuevo y unas condiciones, un escenario desconocido, ¿no?, es una oportunidad para innovar, pero sí que me gustaría dejar un poco esta reflexión de que no tenga que ser la única opción que nos queda, ¿no? Porque ahí también hay una excusa para pensar qué estamos haciendo actualmente en este planeta, ¿no?, como para tener que buscar vida en otros más allá. O sea, como que al final si partimos de la misma base y digamos que repetimos mismos comportamientos, ¿no?, o mismos patrones que hemos llevado hasta ahora en la Tierra durante un montón de años, por mucho que Marte nos ofrezca este papel en blanco, ¿no?, de posibilidades para innovar, para buscar las mejores soluciones, hay ciertas cosas que van muy en el ADN del ser humano, ¿no? Y como que si verdaderamente no lo interiorizamos como una responsabilidad, y más nosotros que somos diseñadores y que creo que tenemos ese peso, ¿no? Como dicen los superhéroes, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Creo que nosotros tenemos esa capacidad para, bueno, para ser creativos como en muchos otros sectores, pero para tangibilizar soluciones, y que sí que tenemos ahí un papel importante de decir, ojo, aquí hay cosas que no están funcionando, hay que darles una vuelta, porque por mucho que se abran nuevas puertas, no podemos seguir haciendo lo que estamos haciendo hasta ahora porque va a volver a pasar lo mismo. O sea, es como un poco de cajón, ¿no? Entonces, sí que efectivamente creo que es una oportunidad increíble para explorar nuevos materiales, nuevas formas de vida y tal, teniendo muy en cuenta un poco como el estatus actual de la Tierra, ¿no? Yo creo que es un poco mi reflexión, que no sé qué. ¿Cómo la veis? Hombre, yo creo que se reían por ahí algunos. Eso iba a decir, que no esperéis a que ellos de paso, sino ir manteniendo debate. Sí, va de lo mismo. Precisamente el que nosotros desarrollemos esas tecnologías nos va a permitir relacionarnos de una manera más sostenible con nuestro entorno, porque aprovecharemos mejor el agua, los residuos, todo lo que tenga que ver con la generación de energía, la purificación del aire, por ejemplo. Todo esto nos ayuda a evolucionar. De hecho, los humanos somos robots biológicos, el ADN es nuestro código fuente y está programado para vivir aquí. O sea, no vamos a encontrar un lugar mejor que la Tierra. Eso... Somos animales de costumbres, eso está claro. Otra cosa cambiar nos cuesta, o sea, es un esfuerzo extra. Claro.
pero desde que salimos de África, el adaptarnos a nuevos entornos nos ha permitido tener más probabilidades de éxito. No es una necesidad a corto plazo, pero a medio y largo. O sea, siempre ponemos como ejemplo el bar de Star Wars. Star Wars son humanos, sapiens, que se han adaptado a entornos diferentes, han desarrollado habilidades mejoradas y luego se unen cada uno con un tipo de atmósfera, con un tipo ¿no? Eso, hablando un poco para tener un estereotipo en mente. Pero en algún momento deberemos de abandonar este punto pálido azul, ¿no? Tendremos que hacerlo, pero no por obligación, sino precisamente porque tú lo has dicho, ¿no? Que no sé quién lo comentaba, que el ADN explorador va en en nuestra programación, ¿no? Con lo cual es algo, a mí me sorprende mucho cuando nosotros hacemos las convocatorias y hay personas que su objetivo vital es ir a morir a Marte, sabiendo lo complicado que eso es. O sea, realmente es un viaje, pues eso, en espacios hacinados, tiempos prolongados, con pues un destino poco amable inicialmente, luego ya se irá viendo, pero es un poco la condición humana. Entonces hay que tener en cuenta que las cosas pueden pasar y puede que pues aquí un gran evento o cualquier tipo de situación pero no se justifica a corto plazo ni es el motivo inicial, ¿no? Para la exploración, pero es uno más, ya lo hacía Stephen Hawking y otros muchos científicos, pues que como opción es necesaria ir haciéndolo en términos evolutivos, no en una generación, ni en 2, ni en 3, ni en 4, ¿no? Pero es un paso que debemos de ir dando, yo creo. Y que tiene mucho que ver, perdona que ahora te he interrumpido, pero tiene mucho que ver con la metodología de diseño también, ¿no? Que hay una parte que de hecho no sé si estáis familiarizados con el diseño de futuros, que es plantear precisamente una serie de escenarios, ¿no? Desde los posibles, plausibles, bueno, no me lo sé de memoria, pero vamos, un montón de escenarios que pueden ser más o menos amables, más o menos deseables, y que eso también te permite abrir un poco la mirada y decir, vale, puede pasar esto, cómo me preparo, cuál es la mejor opción para abordar esta realidad que puede suceder, ¿no? O sea que totalmente con lo que has dicho. Yo quiero pensar que iremos a Marte como se fue a colonizar Estados Unidos, la zona americana, cuando se descubrió, y que los colonos lo vieron en general como una oportunidad. No se fueron porque en Europa no se pudiera vivir, pero se encontró un entorno lleno de oportunidades y creo que así es como ocurrirá, o por lo menos tengo la esperanza, que no sea porque nos hemos cargado el planeta y tenemos que buscar un plan B, sino porque realmente en esa expansión, hay una película que os recomiendo a todos, porque posiblemente no la hayáis visto, que es muy infantil, es Vaiana, de Disney, pero hay un momento donde se sorprende porque dices que éramos navegantes, o sea, habían quedado recluidos en una isla y eso era el fin de su civilización, hasta que descubrieron que históricamente en su ADN estaba el explorar otras islas, el expandirse, y yo creo que eso es lo que ocurrirá con Marte si no tenemos un apremio que nos obligue, que sería una forma muy negativa de hacerlo, coincido totalmente ahí. Más allá de la obligación, yo no voy a intervenir mucho, quiero que habléis vosotros, pero sí que hay un elemento muy importante, es que el gran reto de las próximas décadas en la Tierra es el clima. Yo creo que nadie que tenga formación científica ya duda esto. Sabemos que hay mucha gente que lo duda, pero nadie con formación científica duda esto. Y parece increíble, pero hay como mucho más interés en decir, oye, ¿cómo podemos terraformar Marte? Hacer Marte habitable. ¿Y cómo vamos a abordar esa pregunta si ni siquiera somos capaces de controlar el clima de la Tierra, que está hecho para nosotros? Y sin embargo, creo que esa pregunta puede ayudar. Todo lo que se lleve de investigación de cómo se cambiaría el clima de un planeta te puede ayudar a corregir el clima de tu propio planeta. O sea, yo creo que ahí hay una gran pregunta que probablemente se resuelva más por el interés en expandir la humanidad, por decirlo así, que por el propio interés de controlarlo. Aunque es una paradoja, porque por un lado somos muy optimistas, si terraformaremos Marte, y es como ¿con qué? Si ni siquiera eres capaz de controlar el clima de la Tierra, no vas a cambiar un planeta entero. Y está la otra parte, ¿no? De si lo puedes hacer, entonces primero cambia, controla el clima de tu planeta antes de ahí. Pero creo que es un buen ejemplo de lo que comentaba David, de cómo tú como humanidad quieres ir más allá, te planteas antes cómo terraformar Marte que controlar el clima de tu planeta, pero al hacerlo descubrirás los elementos que te permitirán solucionar el problema climático. O al menos eso quiero pensar. Luego ya veremos. Habéis entrado ya en un tema muy interesante, que es el de la segunda pregunta, que os lo voy a plantear aquí. Viene muy bien hilarlo, porque
lo habéis comentado, o sea, cómo se aborda un reto de diseño sin estado del arte, que es lo que hablábamos. En Marte tú tienes libertad. Tú aquí tienes que hacer una lavadora, ya hay lavadoras. Pero tienes que plantear cómo vas a lavar la ropa en Marte, ya no tienes por qué basarte en las lavadoras que están aquí. ¿Cómo diseño de esa manera? En esta ocasión vamos a hacer este recorrido porque cómo pensar en diseños para ir a Marte y qué podemos aprender de este proceso. Quiero que empecéis, Eider y Alberto, porque os habéis enfrentado dentro de lo que es un proyecto prototipo a esa idea. Tengo que hacer un traje, tengo que hacer una escafandra, pero nadie ha ido allí. Yo hay una frase que repito, que probablemente ya la haya dicho ya en clase bastantes veces, que nadie es experto en lo que nunca ha pasado. Es decir, hay expertos de cosas, pero cuando vaya a ser la primera misión a Marte, nadie es experto en ir a Marte. Habrá expertos en trabajar para ir a Marte, pero nadie es experto en ir a Marte. Entonces, ¿cómo trabajamos con esa mentalidad que lo habías anunciado con los diseños de futuro? ¿Cómo me encargan mañana? Necesito que pienses un producto que es el que va a mantener con vida las plantas que se van a comer los astronautas, y parto de cero. No hay nadie que haya hecho eso antes, ¿vale? Pues te toca, Eider. Bueno, pues yo es verdad que, o sea, en su momento cuando nos enfrentamos al reto, bueno, y aquí vamos contándolo juntos si quieres, claro, las necesidades eran muy concretas porque realmente cuando tú abordas un proyecto de diseño, casi siempre, ¿no? Viene el cliente, ¿no? El stakeholder y te dice, oye, tengo esta necesidad, me pasa esto, necesito algo que me solucione este problema, ¿no? O bueno, sí, era una necesidad en su momento. Entonces, nosotros es verdad que nos ceñimos mucho al contexto para el que está preparado. Es decir, nuestro traje está diseñado para las cuevas en las que luego se llevan a cabo las exploraciones, que estas cuevas estaban en Cantabria, no recuerdo muy bien dónde, pero claro, o sea, es un traje aspiracional en el sentido de muy inspirado en, luego entraremos en estética futurista, marciana, etc., pero realmente lo bajamos mucho a tierra con las condiciones a lo que lo iba a estar expuesto, que era, o sea, las condiciones de Cantabria en concreto. Entonces, en ese caso, bueno, el proceso fue algo diferente a lo que hoy en día, por ejemplo, con la metodología de diseño en futuros que ahora conozco más, pues lo plantearía de otra forma, ¿no? Sí que el diseño de futuros, no sé si lo conocéis y para quien no tenga así como mucha noción. Desarrollo. Bueno, futuro, o sea, cuando se habla de futuro, se habla de futuros. No hay solo un futuro, sino que hay varios. El futuro nunca es singular. ¿Y por qué? Porque el futuro tampoco se predice, sino que es una cosa que se construye. ¿Y por qué digo esto? O sea, realmente en la metodología de diseño de futuros, aunque suene un poco a ciencia ficción, que también lo es, o sea, también se puede llevar como a ese entorno, se basa mucho en detectar señales actuales. O sea, el futuro no es algo que ocurre mañana, es algo que está ocurriendo hoy. Y es algo que, a partir de las cosas que hoy estamos accionando, en las que estamos impactando, están afectando a cómo es el mañana, ¿no? Entonces, lo que se hace es un trabajo de investigación de cuál es el paradigma actual, cosas que están cambiando en la tecnología, además como en todos los sectores, en tecnología, en gobierno, o sea, a nivel gubernamental, a nivel ambiental, a nivel social, a muchos niveles. Entonces, una vez se hace esta investigación, se intentan detectar patrones o cosas que creemos que están cambiando el status quo, ¿no? Me lo invento. La IA en las redes sociales o cómo interactuamos entre nosotros. Al final, aunque eso sea un cambio en un sector muy concreto, acaba afectando a unas regulaciones gubernamentales por otro lado. Eso implica que a nivel estatal o legal tenga que haber un cambio de X. Eso también aplica a la parte ambiental, cómo nos afecta a no sé cuántos, a nivel social, cómo nos comportamos, o sea, sí, el comportamiento que tenemos. Entonces, se hace todo ese mapeo de todos los sectores y cómo impactan estas señales en todos esos ámbitos. Y de ahí se sacan unas tendencias muy claras, que son las que nos sirven para construir escenarios futuros. Y en estos escenarios futuros podemos plantear cómo viven o qué hacen esas personas en esa situación, como muy concreta. Y ahí es donde podemos entrar en, bueno, ¿cómo serían unas personas que tienen escasos recursos de agua o que no tienen determinados alimentos? Y ahí es igual el ejercicio que se hace cuando se habla de ir a Marte, ¿no? De estas condiciones que nos podemos encontrar en este planeta con estas características, ¿qué implican a nivel de vida?
Y entonces, una vez se construye ese escenario, ahí es cuando se empiezan a pensar en las soluciones, en los productos que hace falta para ese escenario ficticio, pero que en realidad es algo que puede pasar, porque encima está proyectado desde algo que ya estás viendo que está sucediendo. Y es lo que nos ayuda a pensar. O sea, es una excusa para mí para pensar y para activar determinadas conversaciones que te llevan a un diálogo que acaban siendo, pues, excusa para innovar o para debatir, para generar sí, diferentes opiniones y ver un poco, pues, hasta qué punto nos queremos implicar en eso o no, ¿no? O sea, como esa de la parte como más metodología de diseño. Me he explayado muchísimo. No, perfecto. Yo voy a hablar un poquito más de cómo nos acercamos, ¿vale? Desde el punto de vista de diseño, ¿vale? Y experimental a las indicaciones, en este caso de Astronaut. Trabajamos, me imagino, ¿vale? Con este método científico y aunque, como decías tú, Rafa, no hay estado de arte, pero sí hay información al respecto. A qué, digamos, entorno te tienes que adaptar, ¿vale? Y cuál es, en este caso, ¿vale? La mejor indumentaria que responda a ello. En Marte nadie ha estado, no ha habido todavía ninguna misión tripulada, pero sí se sabe cuál es la atmósfera, cuáles son los vientos, cuáles son las temperaturas, el rango que hay de temperaturas, que el año dura 2 veces más que aquí, ¿vale? Que las estaciones obviamente son el doble, que tienen 24 horas con 40 minutos, los días, por el eje, todas esas cosas. Todo eso ya te da una información muy valiosa, pues del mismo modo que cuando se va a diseñar una casa, conectas con el cliente y le dices cuál es para él lo principal, si la luz, la orientación, el tamaño de las estancias, los materiales, pues en este caso fue igual, ¿vale? Sabíamos que las condiciones pues iban a ser X dentro de la cueva. Y además, sin pensarlo, digamos, con un afán, ¿vale?, de querer ir, de ser adalides en el diseño de un traje, ahora el MIT está haciendo uno muy parecido en punto, ¿vale? Con una máquina, con Stoll, nosotros lo hicimos con Shima y están metiendo aleación de memoria de forma para que la presurización sea a través del propio traje y sea mucho más ergonómico. Y para nosotros era primordial eso. Recuerda, David, ¿vale?, que estuvimos ahí durante el primer prototipo, todos tirados, medio llorando porque no llegábamos a lo que él tenía en mente, ni lo que tampoco nosotros teníamos en mente, el fitting no era el adecuado, estuvimos ahí luchando, ¿vale? ¿Por qué? Para cumplir esos requisitos, y esos requisitos eran que fuera funcional, que transpirase bien, que fuese un buen aislante térmico, ¿vale?, que tuviese resistencia a la abrasión, es decir, que no se rasgase rápido, que fuese muy ergonómico, porque tenían que estar, ¿vale?, metidos en unas posiciones en las cuales necesitaban flexibilidad, y todo eso nos hizo decantarnos por unos materiales, en este caso polipropileno, que encima tiene un tratamiento antibacteriano ya per se, es decir, no proliferan las bacterias, porque el sudor con una humedad muy alta, pues obviamente iba a ser un factor que íbamos a tener ahí clave. Y luego pues ya se hicieron esos refuerzos en los hombros, también se cuidó la parte estética, ¿vale?, que tuviese esa connotación de ser algo vanguardista, estudiado, y de que al margen de no ser un traje presurizado, se pudiera convertir en un traje presurizado en algún momento. La estructura como si fuese de composite, ¿vale? Entonces se intentó meter todo eso, que es el proceso del thinking design, ¿vale?, que todos conocemos, para lograr lo que habéis visto en el vídeo, principalmente porque el que hay ahí expuesto es el primer prototipo con el cual ya dijimos, ok, a partir de aquí ya, ¿vale?, hacemos los ajustes necesarios y terminamos realizando la escafandra y el traje. Con lo cual creo que es un proceso que como diseñadores es el que se aplica normalmente, ¿vale? Es pensar un concepto, visualizarlo, que es lo principal, ¿vale?, bajo mi punto de vista, tenerlo, ese concepto abstracto, y luego tu cabeza va articulando los mecanismos y los materiales, que en este caso eran capitales. Y si hay una versión 2.0, sabemos qué es lo que no ha funcionado, me lo estaba comentando ahora, cremalleras, pues habrá que poner unas cremalleras mucho más resolutivas y mucho más resistentes, ¿vale?, con un galón de nylon y a lo mejor en una galga superior X. Y luego mejorar ciertas cosas que siempre, obviamente, cuando haces un primer prototipo, para eso se hacen los prototipos, pero esto ya están testados y para esa funcionalidad, ¿vale?, han cubierto su objetivo y han cubierto la necesidad. Con lo cual, a medida que los tripulantes o los astronautas de Arredondo nos traspasen su información, pues todo eso se irá, obviamente,
incorporando, implementando en futuros desarrollos. Es verdad que en su momento lo pasamos regular, como has dicho tú, hubo un momento crisis. Sí. Bueno, ahora David ya no lo contará porque él lo vivió en primera persona. Porque los tiempos eran muy ajustados, pero sí que también por dejarlo un poco aquí dicho, sí, una cosa que aprendimos y que ya sabíamos en realidad, pero qué importante es sacar el producto, a ver, no cuanto antes, porque efectivamente tenía que pasar por un proceso y hay unas fases que no te puedes saltar, pero cuanto antes puedas iterar y probar, ¿no? Y testar, Eso es. qué importante, porque muchas veces nos pasa, ¿no? A nosotros como diseñadores que nunca das el producto por finalizado, que siempre es como, no, le falta no sé qué, no, es que quiero mejorar tal. Y al final, en este caso, como teníamos unas fechas súper marcadas, que no teníamos escapatoria, para bien o para mal, pues como que yo también como proceso lo agradecí mucho porque es una cosa que yo sola, ¿no? Que no hubiera hecho, básicamente por vaga, porque es lo típico de que te dan 10 meses y apuras hasta el final, pero como en este caso teníamos estas fechas intermedias, pues eso hizo que el proyecto fuera mucho más rico porque hubo varias versiones, ¿no? dentro de lo que fue luego mi trabajo de fin de grado, pues como que pudimos demostrar de, oye, mira, hemos sacado esta primera versión, hemos detectado estos fallos, en base a esto hemos replanteado esto, hemos rediseñado esto, hemos mejorado, y creo que ahí está también un poco la riqueza del traje, ¿no? Que más allá de lo que veis ahí, pues significó bastante. Y solo por puntualizar una cosa, y como nota anecdótica, no teníamos responsabilidad civil. No estábamos jugando con la vida de nadie, ¿vale? Entonces, con lo cual ya eso nos hacía relajarnos. Solo teníamos que lograr La mía. la sonrisa de David, esta sonrisa que tiene ahora tan natural, pues las primeras visitas era joder. Pero eso es el proceso de diseño, o sea, el cliente sabe lo que quiere, lo que pasa es que obviamente no tiene los medios para realizarlo y es por eso por lo que acude a ti. Si no, ¿qué pintaríamos nosotros en todo este tinglado? ¿Vale? Si yo pudiese construirme mi casa, diseñarla, decorarla por dentro, ¿para qué necesito interioristas? ¿Para qué necesito arquitectos? ¿Para qué necesito ingenieros? Bueno, lo primero, enhorabuena porque ha sido un rotundo éxito, ¿eh? Hay varios análogos de referencia a nivel internacional, el HiSys de la NASA, la Mars Society, en Polonia hay otro. La mejor equipación es la nuestra, ¿eh? ¡Toma! O sea, lo podemos decir con todo eso, con toda... No hay nadie que nos rebata esta posición. Eso de entrada. Lo segundo, que nosotros tenemos un programa de necesidades que es de un análogo. Por ejemplo, el traje tiene que pesar un tercio de lo que pesará un traje real. Nosotros no va climatizado, pero sí debe de transpirar el antibacteriano. O sea, teníamos un programa de necesidades muy claro, en concreto para un hábitat de tierra. Cuando tengamos que hacerlo realmente para Marte, hay otro programa de necesidades con otras condiciones técnicas que resolveremos cuando toca. Pero a nosotros lo que nos interesa es cómo resolvemos la escalada, cómo funciona a nivel de psicología, las comunicaciones, muchos otros factores que nosotros validamos con este traje que cumple con creces. Además, la durabilidad, una cosa porque tenemos más de 50 misiones y una cosa increíble que pensamos que esto iba a durar muy poco y sin embargo estamos contentísimos, ¿no? A diferencia de cuando fuimos a la Luna, que cuando bajaba Armstrong por la escalerilla iba pisando, que no sabía si se iba a hundir o no, era todo completamente nuevo. En Marte tenemos muchísima información. O sea, nosotros en tiempo real, con 8 minutos, con la latencia que hay entre la Tierra y Marte, conocemos la climatología, toda la superficie, la topografía, absolutamente todo, la composición ya, porque hay varias sondas, varios robots que están operando de manera continua. Podemos decir a modo anecdótico que es el único planeta íntegramente habitado por robots, porque que sepamos. Pero realmente sí que tenemos muchísima información. Y esto nos permite pensar y desarrollar esas tecnologías para, efectivamente, cómo lo vamos a resolver en Marte, y antes hay que probarlo en la Tierra, hay que equivocarse. Ahí es donde toma sentido nuestra propuesta. Astroland es un gran laboratorio que tiene 1,5 kilómetros de largo y hasta 60 metros de altura, donde ponemos en contexto muchas tecnologías de gestión de ciclo integral del agua, del oxígeno, ecosistemas circulares y todo lo que tiene que ver con habitabilidad. Entonces, hay una gran diferencia a ir con un traje a ir sin él. Esto en sí mismo ya es un factor que nos ayuda mucho, pues, para ver cómo en las misiones nuestras evoluciona, qué efectos tiene, y de todo esto sacamos aprendizajes y obviamente vías de mejora. En 4 o 5 años que llevamos ya de recorrido, pues obviamente todo va mejorando y nos queda muchísimo camino. Pero sin lugar a dudas, antes tenemos que validarlo, hay que prototiparlo. Y uno de los grandes éxitos de la New Space es ir pronto al MVP.
O sea, ir rápido tenemos en mente el cohete de Elon Musk cuando se chocaba, pero es que lo llenaba de sensores, lo hacía para romper, ¿no? Entonces, hay a veces que es necesario, pues como antes decías, ir rápido al MVP, validarlo, probarlo y luego ya mejorarlo. A la vista está que SpaceX ha basado toda su estrategia de innovación en esta metodología y es un éxito de mercado, ¿no? Bueno, pues es un poco lo que digo como premisa. Yo de estas intervenciones resumiría, y ahora voy a dar mi punto de vista, en que se trata de definir muy bien las necesidades, elegir a un muy buen proveedor de confianza y darle muy poco tiempo para que no se disperse, porque si no se revienta. Ahora ya, en serio, mucho es metodología de emprendimiento. Permitidme que meta una cuña de emprendimiento. Yo trabajo en la Fundación Madrid +D, que además para mí es un honor estar aquí porque esta fundación es la entidad que coordina las actividades de la Semana de la Ciencia. Entonces, estar en una de estas actividades es fantástico. Y uno de los retos que tenemos es apoyar a startups de base tecnológica. Entendemos que el emprendimiento tecnológico, como los de la Agencia Espacial Europea, en este programa de incubación, tienen unas necesidades concretas. Yo, para ver cómo abordar un reto como este tan ambicioso, yo propondría algo relacionado con ese New Space, algo relacionado con cómo se innova en los emprendedores. De hecho, las grandes corporaciones están copiando cómo se innova desde el emprendimiento porque se han dado cuenta que es mucho más dinámico, mucho más ágil, entonces están buscando a través de programas de innovación abierta, cómo interactuar con los emprendedores, a través de programas de emprendimiento, cómo copiar el emprendimiento dentro de las organizaciones, porque es un emprendimiento mucho más ágil, que se basa en algunas premisas que son muy de sentido común, como, y lo habéis comentado aquí, primero definir muy bien el problema. David lo comentaba, hay mucha información sobre este reto, vamos a definir muy bien qué es lo que se necesita para diseñar, ya sea un traje para una réplica en unas cuevas en Cantabria o ya sea un traje para cuando queramos ir a Marte, pero entendamos muy bien cuál es el problema. A partir de ahí, ideemos con la mente muy abierta, no necesariamente, y también lo comentaba David, ¿no? El problema es nuevo, con lo cual no intentemos copiar soluciones y adaptarlas, pero tampoco las subestimemos. A lo mejor hay cosas del estado del arte que nos pueden permitir adaptarlo y eso conlleva un tiempo de desarrollo, un esfuerzo menor y con eso pues adelantamos, abaratamos costes o respondemos sin necesidad de esos 10 meses. De hecho, una de las cosas que proponemos nosotros y por lo que están los programas de incubación es busca soluciones en otros sectores, que a lo mejor con la adaptación te resulta más sencillo. Y en el caso de las empresas del programa que yo dirijo, tenemos muchos casos de haber cogido una tecnología en el espacio para resolver. Una empresa que optimiza el software de logística en una industria y resulta que no ha desarrollado el algoritmo, que ya existía y estaba en el espacio, porque el reto de la logística en la estación internacional es brutal. Allí no puedo decir, se me ha olvidado el destornillador, bajo y lo compro, con lo cual toda esa literatura y esa algoritmia la han adaptado para ser mucho más rápidos desarrollando su producto. Y luego algo por finales, no nos bloqueemos en el diseño perfecto, prototipemos, probemos, iteremos continuamente y como bien decíais, no nos empeñemos en el producto perfecto porque ese no existe, sino un producto que cumpla algunas funcionalidades y que nos permita tener al cliente siempre involucrado para ir mejorando en un proceso de mejora continua. Esa agilidad yo creo que es lo que está primando en el diseño. Por hacer síntesis, dos cosas de lo que habéis comentado que quiero comentar mientras me levanto a la siguiente fase. Tema conocimiento y tema creatividad. Es verdad que nadie está del arte, pero hay conocimiento, pero sí que quiero aprovechar para dar un consejo. Yo, ejerciendo de profesor, hay una frase, creo que era de Jean-Paul Sartre, que decía, el escritor que es solo un escritor no es un escritor. Que quería decir, si tú solo te dedicas a escribir, pero no tienes vida, no vas a tener de qué escribir, ¿no? Y yo esa la llevo siempre muy a pecho como profesor. El profesor que solo es profesor no es un buen profesor, porque si no tienes vida fuera de ser docente, pues no vas a tener contacto con el mundo para luego empatizar en el aula. Y yo creo que aquí es lo mismo. Es decir, tú eres diseñador, pero tienes que tener otras cosas. Tienes que basarte en el arte, tienes que basarte en libros, tienes que basarte en una idea que tengas en una charla que era de otra cosa, pero de repente te da la idea. O sea, es muy importante, y lo digo también muchas veces en clase, tener referencias, aunque sean de fuera del mundo que estás trabajando. A lo mejor estás trabajando en ir a Marte, pero la idea te la va a dar un libro del siglo XII que contaba no sé qué. Eso es muy importante. Siempre presente en otros entornos para fertilizar ideas. Y luego quiero contar una cosa
que no tiene que ver con la carrera espacial, pero viene a cuento con lo que estamos diciendo de basarse en lo que se sabe y tener creatividad. Y es valorar la creatividad humana en los tiempos de ahora de la inteligencia artificial. Es muy tentador con herramientas de inteligencia artificial decirle, créame un modelo para ir a Marte, créame un tal. Pero la inteligencia artificial sabe sobre lo que había. Lo digo precisamente porque va a haber mucha inteligencia artificial, cada vez valdrá más la creatividad que solo puede aportar un ser humano, ¿vale? La inteligencia artificial puede hacer una canción, pero no puede enseñarte a ti a tocarla, por decirlo de esa manera. Y cuando hubo aquí una charla de inteligencia artificial, nos trajeron una herramienta potentísima. Entonces le decía, mira, ¿de qué queréis hacer? Y dije yo, llevando el tema a mi terreno de música. Mira, haz una canción estilo Beatles, y suena Beatles. Haz una canción estilo no sé qué, y suena. Pero le dije yo a la inteligencia artificial queriendo tocar las narices. Haz una canción que suene diferente a todo lo que ha sonado hasta ahora, en la humanidad, en la historia. No sabía hacerlo. Entonces sacaba cosas raras, pero no sabía hacerlo. Sin embargo, eso sí lo supieron hacer los Beatles, sí lo supieron hacer Mozart en su día, sí lo supo hacer en su día Bach. Es decir, hay un terreno de la creatividad humana que siempre va a estar fuera de lo que se pueda hacer explotando el conocimiento que hay. Explotando el conocimiento. Y en este tipo de proyectos es donde sale adelante. Alguien que invente una manera de hacer las cosas que hasta ahora no la ha inventado nadie. Y eso solo lo puede hacer una persona porque aparte de tener conocimiento, aparte de hilar ideas, aparte de construir estructuras, aparte de no sé qué, pues tiene empatía, se imagina lo que es estar en Marte y estar muriéndose porque no hay oxígeno y entonces encontrar qué necesita la persona. No necesita solo una solución técnica, necesita una solución técnica que le aporte tranquilidad. En fin, ese tipo de cosas que solo va a aportar un humano, ¿vale? Bueno, esto como apunte que quería yo soltar de mis cosas, pero sí que ha salido con el tema de tener otras fuentes de inspiración, y así queréis empezamos por allí, venimos para acá, que yo creo que para estas cosas la ciencia ficción es una buena fuente de inspiración. Pues es una opinión mía, entonces quiero saber la vuestra. Porque creo que cuando se hace ciencia ficción eres aún más libre todavía. O sea, ya no eres libre de voy a diseñar en Marte y no tengo por qué basarme en la tecnología actual, sino que puedo imaginar cómo se resolvería un problema. Entonces os quiero preguntar a todos si creéis que la ciencia ficción puede ser una fuente de inspiración válida para Marte y para cualquier tipo de diseño, o sea, en general, para pensar en qué diseñar. Y si tenéis alguna obra referente que recomendar, pues también os lo agradezco. Así que empezamos por allí, si quieres. ¿Cuánto tiempo para contestar esto? Pues nada, como hasta ahora. No, me encanta la ciencia ficción, es algo que me apasiona, pero sobre todo, quiero decir, me gusta toda la ciencia ficción, pero sobre todo la que tiene ciencia, es decir, cómo ficcionamos el impacto de la ciencia en el futuro. Disfruto viendo una película de Marvel, ¿no? Pero eso me distrae. Sin embargo, cuando leo o cuando veo algo relacionado con cómo puede ser el futuro gracias a la ciencia, eso me apasiona. Voy a poner dos ejemplos. Uno, pensando en películas, hay varias películas que me apasionan. Una era The Martian, por ejemplo, porque plantea esos... de hecho, The Martian está basado en un blog, en un científico que contaba y estaba también documentado. Y yo he preguntado a gente en las agencias, es que es real, todo lo que está no se ha vivido, pero son esas hipótesis de retos que se pueden encontrar. Por eso es tan apasionante. Recuerdo cuando vi Interestelar, otra película de ciencia ficción, no me gustó una parte porque era como demasiado mecánica, hasta que leí el libro y dije, claro, es que cómo visualizas una dimensión que no existe. Entonces lo han tenido que hacer a base de unas metáforas que digo, wow, ya. Y me encanta ver los dilemas de la relatividad en el tiempo, por ejemplo, o los dilemas de abandonar un planeta y volver tú habiendo cambiado 3 meses y el planeta 40 años. Ese tipo de retos, o en Passengers, cuando dicen hiberno y aparezco en otro sitio dentro de 80 años. Y si vuelvo a la Tierra, volveré dentro de 160 cuando ya no habrá nada ni nadie de los que yo conociera. Ese tipo de retos que supone la ciencia ficción me parecen apasionantes. Y si vamos a la literatura, donde aún no he leído esto, pero por lo que he leído me va a encantar, porque además he visto referencias a mi autor favorito, que es Isaac Asimov, donde leer La Fundación, que son un montón de libros, es leer sobre ciencia ficción, sobre novela policíaca y sobre un visionario que muchas de las cosas que escribió un montón de años han ido ocurriendo muchas veces antes incluso de lo que él pensaba, pero además tiene un impacto en cómo la ciencia y la tecnología afecta a la sociedad. Y el impacto, el enfoque sociológico en sus libros me parece tremendo. Yo disfruté cuando descubrí su saga y hasta que no leí el último no acabé, y fue un momento de abstracción, pero también de reflexión tremendo.
Bueno, la de Interestelar para mí me parece una obra maestra. O sea, la manera de explicar una dimensión que es muy complicado de entenderlo, o sea, está súper bien documentada, súper bien todo. O sea, me parece una obra maestra. Yo ahora estoy muy con el tema de la conciencia, que es la realidad, que es la... Me gusta Matrix muchísimo, aunque parezca que sea muy, ¿no?, de masas, pero tiene una profundidad muy alta y que tiene que ver con qué es la conciencia y hacia dónde vamos, en la interpretación de la realidad, la percepción. De hecho, Elon Musk ya no habla de colonizar planetas, sino de expandir la conciencia humana por otros planetas, ¿no? O sea que esto, bueno, es un tema muy largo, pero que yo creo que no es el momento ahora. Yo no creo que no haya nada que ahora sea ficción, que con el tiempo no sea ciencia. Y esa es otra, ¿no? O sea, si hablamos de ciencia ficción ya no debe necesariamente que ser argumentada con una ciencia actual, porque si no, para mí ya es otra cosa, ¿no? Entonces yo, si me gusta soñar, vamos a soñar a lo grande. Y yo creo que eso tiene esa capacidad, ¿no?, precisamente de crear el futuro y no tener que interpretarlo. La verdad que la temática en la que estamos trabajando tiene mucho recorrido, pero los siguientes pasos, claro, estamos hablando de qué va a pasar ya no solamente en términos con la tecnología, sino qué va a pasar con los propios humanos, ¿no? O sea, nos vamos a convertir en otra especie. Es la primera vez que solamente convive una especie de sapiens, ¿no? Antestafluensis, antecesor, y eso en breves plazos se va a bifurcar por la edición genética, por la adaptación a nuevos entornos. Antes comentabas cómo va a ser la colonización de Marte. Pues habrá un punto intermedio entre terraformar Marte y tú adaptarte a ese medio. Los humanos de Marte serán otra cosa diferente de los humanos de la Tierra, ¿no? Entonces hay un futuro, pero que es cercano, que es absolutamente apasionante y que nosotros podemos estar liderándolo, ¿no? Yo creo que esa es la gran ventaja, el poder tomar el control, el mando de esa gran innovación que nos viene en los próximos años, que hay cosas que es más a largo plazo, pero en los próximos 10 años vamos a ver cosas absolutamente increíbles y podemos disfrutar de ello. No pasa nada raro. Yo la ciencia ficción, pues creo que seré posiblemente de los más... ¿No se oye? Sí, ahora sí. Sí, Solo, vale. perdona una cosa antes de que Sí, sigas. sí. La película de Martian costó más que el programa espacial de la India para llevar un rover a la Luna, ¿eh? O sea, digo que tiene su... Está bien. Sí, sí. También creo que el sueldo de los que hacen la película es más alto que el de los que están en De la los India astronautas. trabajando. Sí, también. Por supuesto. Pues como iniciaba, yo creo que soy de los que más edad puede tener de aquí. Había una serie que se llamaba Espacio 1984, cuando era pequeñajo, que era Espacio 1984, atención, que era pues como una serie B americana, ¿vale? Con los platillos volantes que se veían los hilos de nylon, como están colgados aquí estos fluorescentes y tal. Y eso era antes de toda la carrera espacial. O sea, quiero decir, ha habido como un proceso de retroalimentación entre lo que siempre hemos soñado, que hay otros planetas, y obviamente con los estereoscopios se puede comprobar, y de cómo eso ha impulsado a que luego se vaya a intentar hacer realidad, ¿vale? Entonces, hay un proceso de retroalimentación que es antes el huevo o la gallina, pues en este caso también, bajo mi punto de vista, queda sin contestar. Ha sido como un catalizador, ¿vale? Aparte de mostrar músculo entre las primeras potencias mundiales, la guerra entre Rusia, Estados Unidos, carrera espacial, que sigue ahora estando en activo. Elon Musk obviamente lo encarna ahora, ¿vale? Como el nuevo Darth Vader o como le queramos llamar, ¿vale? Entonces, ahora todo eso, toda la ciencia ficción siempre ha hecho que todo lo que se ha plasmado en un papel se intente llevar a cabo, ¿vale? Es como la típica frase de imagínalo y lo podrás hacer, ¿vale? Pues es lo mismo, hasta el punto que ahora, en la actualidad ya, la misión Artemis 3 ha contado con la colaboración de Prada para realizar ya unos trajes en los cuales ya existen tallas, son blanquitos. Una película que no se ha citado, pero que seguro que todos la tenemos en mente, 2001, Una odisea del espacio, de Stanley Kubrick. Es una película lenta, pero tiene mucho que ver también con la IA,
¿vale? Porque es como las máquinas al final terminan tomando el control de todo lo que han ido adquiriendo de nosotros de una mala, obviamente unas malas decisiones y obviamente porque no hemos sabido poner coto a eso. Entonces es una película en la cual llega a un punto lento, pero generó esa estética de blanco, luminoso, ¿vale? Todo espacios muy diáfanos, interiores, ¿vale? Muy pulidos, muy limpios, que luego se ha traspasado a Interestelar, lo replica, ¿vale? Cuando replica la nave por dentro. Entonces, ahí hay una fuente que obviamente es inagotable. La ciencia ficción ha ido bebiendo de sí misma, ¿vale? Ha ido, como por decirlo de alguna manera, haciendo mitosis sobre sí misma. Entonces, tanto en la estética como en todo el concepto filosófico de la ciencia ficción, toda la literatura que hay es el leitmotiv de lo que ahora estamos viviendo y de todas esas ansias de avanzar y de llegar a Marte y a Venus si se pudiera. Bueno, pues definitivamente sí. O sea, yo además por la parte que me toca, pues volviendo al diseño de futuros también, bueno, de hecho existe el diseño ficción, es una metodología también per se, y sin duda, a ver, al final, como decías tú antes, Rafa, o sea, es muy importante cuando diseñamos, cuando pensamos, tener un recurso visual, bueno, teórico, de un montón de ámbitos que nos pueden enriquecer, pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? O sea, qué importante es ver pelis, ir a exposiciones, tener luego a dónde acudir cuando estás en un proceso de creación, ¿no? Que eso siempre ayuda, o bueno, ya sean libros, de muchas formas. Y sí que la ciencia ficción, entendida como una obra de arte, una obra de entretenimiento, creo que tiene también un ejercicio de diseño de futuros, pero sin ese nombre, o sea, porque es, al final el diseño de futuros se puede resumir en posicionarse en estos escenarios que os digo que no existen, ¿no? Pero que ya hay indicios de cosas que pueden ser posibles. Entonces, por mucho que ahora se esté empezando a hablar de esta metodología, esto es algo que se lleva haciendo muchos años y que sin duda, o sea, nosotros como diseñadores nos viene muy bien para anticiparnos, o sea, porque aparte de resolver los problemas del hoy, como decían ya y avanzaban, te pones a resolverlo y entre que te pones a iterarlo tal, pasan 10 meses y ya las necesidades también han cambiado, porque en esos 10 meses, en general, ¿no? El ritmo de vida es muy frenético, las cosas cambian muy rápido y mucho más en la tecnología. Hay que ir un pasito más allá y ponerse en ese, como desde ese prisma de, vale, ¿y qué pasaría si? Y llevar esas tendencias que os comentaba antes de detectar qué es lo que está pasando en la vida a todos los niveles, llevarlo a un extremo y decir, vale, si ahora mismo el medio ambiente está así, ¿qué pasa si vuelve a haber una pandemia? ¿Qué pasa si hay catástrofes naturales por toda España? O sea, ponerte en situaciones muy extremas que te lleven a escenarios donde puedas liberar mucho más la creatividad y enfrentarte a problemas que no han surgido, pero que pueden surgir y que te dan respuestas para responder a cosas del hoy también. Entonces, un sí rotundo. Y bueno, ya me adelanto y a la segunda pregunta de las obras referentes, os recomiendo encarecidamente, si no lo sabéis y esto que os estoy contando suena chino, que investiguéis sobre el diseño de futuros. Hay, bueno, desde Fabien Girardin, o sea, nombres que os recomiendo que os apuntéis, que bueno, de hecho, creo que da clase aquí, tiene un libro que se llama El diseño ficción, Design Fiction. Os recomiendo porque ahí explica muy bien cómo a través de un objeto, o sea, bueno, es mucho más extenso, ¿no? Y no me voy a volver aquí otra vez a poner la chapa, pero digamos que a través de esta metodología que os he contado de detectar señales, tal, llegan a un artefacto de futuro que es un objeto que supuestamente viene de unos de esos escenarios que todavía no ha ocurrido y nos ayuda a entender ese objeto aislado, cómo es el estilo de vida de las personas que habitan con objetos así. Y te dan información o te pueden abrir un poco la mente, te dan la excusa para conversar sobre, ostras, una maleta con unos microchips de no sé qué, ostras, pues esta gente tiene incorporados, pues ya no son humanos, digamos, de carne y hueso, sino que tienen unas gafas implementadas con un microchip que les mejora la... O sea, que ya es un poco cada uno... que la creatividad que le quiera dar, ¿no? Pero como que te permite tener esa conversación sobre a qué cosas podemos llegar, que son cosas que se pueden empezar a desarrollar desde ya.
Entonces esa es una. Elizabeth Rosselló es otra persona que también está siendo muy referente en el mundo. De Invisible, Steph Silva también. Y de verdad que aunque suene como una cosa súper loca, o sea, empresas como BBVA están poniendo mucho el foco en todo el tema de diseño de futuros, porque al final afecta, como os digo, desde la banca a nuestra forma de vivir, a un montón de cosas a las que tenemos que empezar a dar respuesta, y eso se empieza a trabajar, como os he dicho, desde el hoy. Yo quería comentar una cosa, si me permitís. Es importante cuando se habla de desarrollar producto, luego ya se llevará a la realidad, pero la primera propuesta, evitar las barreras mentales. Hay una chica que se llama Vicky Sherpa que trabaja en la India y trabaja, ya sabéis que hay un sistema de castas y el más bajo son los parias, y dentro de los parias las mujeres todavía tienen un rango más inferior. Y trabaja con ellas, y trabaja solamente para evitar para quitarle las barreras mentales. Cuando le pregunta qué quiere ser de mayor, pues lo que dice es ser sirvienta de una casa de lujo, imagínate, ¿no? Dice, pero tú puedes ser doctora. Y dice, no, yo no puedo, porque yo soy paria. O sea, imaginemos hasta dónde llega esa neuroprogramación. Y esto nos afecta a todos. Cuando tú te pones a diseñar algo, hay a veces que tú mismo te autocensuras, te pones barreras 100%. y nos evita esa chispa de brillantez que no siempre se va a acabar en un producto, pero que sí que puede ser un camino a medio o largo plazo que permita avanzar. Y sirvió como dato, ¿no? El llegar los humanos a la Luna supuso una gran ola de innovación en Estados Unidos. Eso fue una inspiración de varias generaciones. O sea, el superar grandes retos no solamente tiene un efecto económico local, sino que permite realmente hacer cosas nuevas y soñar a lo grande. Y parte de eso también pues lleva ¿no? a hacer cosas diferentes. Vaya. Ahora, respecto a esto que habéis comentado, cuando ha dicho Alberto, yo ya tengo una edad. Yo ya tengo una edad también. O sea, yo recuerdo ver 2001, Odisea del Espacio, de niño, no enterarme de nada, claro, porque es una película que si la ves ahora ya te cuesta a lo mejor captar todo lo que está haciendo, buenísimo. Es bastante densa. Pero recuerdo verla y el 2001 era el futuro cuando yo la vi. Por eso digo que ya también tengo una edad. Y claro, fijaos el 2001 lo que es para vosotros. Bueno, pues yo de niño, claro, el 2001 era el futuro. En 2001, si no recuerdo mal, la cosa es que van a llegar a Júpiter. Es decir, en los años 80, esta película es del 80 y algo, creo. No, perdón, anterior, 60 y pico, sí. Yo la vería en el 80 y algo, claro, sí, del 60 y algo. Se consideraba razonable pensar que en el 2001 habría ido todo tan rápido la carrera espacial que podríamos estar llegando en el 2001 a Júpiter. ¿Y dónde estamos ahora? Que, a ver, para llegar a Marte, ¿cuándo tardamos? Lo digo porque una de las cosas que me hace pensar a mí cuando pensamos en lo del futuro no es solo pensar cuál va a ser el futuro, sino, vamos a ver, año 2024, si al Rafa de 2001 le hubieran dicho cómo es el año 2024, yo creo que no hubiera dado una. O sea, hay que imaginarse el futuro, pero ojo que es que luego pasan muchas cosas. Que no. Pero por eso también el tema de construir el futuro, ¿no? Si tú tienes un plan muy claro, a ver, ni que tuviéramos también superpoderes y pudiéramos cambiar las cosas a nuestro antojo, pero si tú tienes un punto al que llegar muy claro, desde hoy te puedes hacer ese plan de decir, vale, si yo en 20 años quiero estar aquí, ¿qué tengo que empezar a hacer hoy para poco a poco ir escalando como esos pasitos, ¿no? Para llegar. Y por eso es esa cosa de que el futuro no se puede predecir, o sea, el futuro lo construimos todos entre todo lo que vamos haciendo. Entonces, efectivamente, igual es muy ambicioso decir, vale, pues de aquí a 20 años nos vamos a proponer aquí entre todos que estamos en este auditorio y llegar a Júpiter, estupendo, pero... Lo que sí sería un ejercicio interesante es apuntar todos como vemos dentro de 20 años y dentro de 20 años haceroslo llegar. Sería, ese ejercicio es precioso. Un ejercicio así de ver qué es lo que ha pasado. Pero de ciencia ficción, centrándome más en eso, aparte de recomendar 2001, aunque haya que ir viéndola a trocitos, creo que es muy importante. Pasa una cosa con las películas de Kubrick, que es un poco el tema, que ya las hemos visto aunque no las hayamos visto. Es decir, si tú ahora vas a ver 2001, no te sorprende tanto porque todo el mundo lo ha copiado. Es decir, tú ya has visto muchas veces lo que hizo Kubrick y entonces pues probablemente los alumnos lo vean ahora y digan, bueno, no es para tanto. No es para tanto porque todo el mundo lo ha copiado. Pasa con La Naranja Mecánica, la has visto muchas veces, pero era la primera vez que se veía algo así. Pero a pesar de eso, superando esa barrera, recomiendo verla porque sí que es verdad que es una obra de ciencia ficción que intenta profundizar en lo que ha comentado Alberto, que es no tanto en la tecnología que va a haber,
sino en cómo nos vamos a relacionar con ella. Que eso es un tema que a veces en la ciencia ficción más comercial se pierde. Es mejor el sorprender con lo que va a haber que pensar en esa relación. Y en ese sentido hay un libro que es Marte Rojo. Mi autor de ciencia ficción favorito, sin lugar a dudas, es Isaac Asimov, porque además es el que sienta las bases de todo esto. Pero Marte Rojo creo recordar que es de Kim Stanley Robinson, que hace muchísima ideación de cómo sería el mundo sí. Tiene otro libro en el que cómo sería el mundo si la peste hubiera acabado con toda la civilización europea. Es decir, el mundo hubiera seguido avanzando, pero sin la civilización europea, sin el colonialismo europeo, sin todo este tipo de cosas. Y en Marte Rojo, son 3 libros, Marte Rojo, Marte Verde, Marte Azul, pero Marte Rojo es la llegada a Marte y el inicio de la colonización. Y pasa una cosa en ese libro que no se aborda demasiado y que a lo mejor es parte de lo que habría que estudiar en la carrera espacial real, que es qué pasa con la gente que va a ir allí. Tú a Marte no vas a ir para 3 días. Si te metes 400 días mínimos de ida y 400 días mínimo de vuelta, vas a estar un tiempo. ¿Y qué ocurre si queremos de verdad colonizar el planeta? Es decir, mandamos gente que se va a quedar allí. ¿Qué voluntarios hay? Como decía David. Es decir, gente que quiere ir allí. Porque claro, cuando vayan desde aquí, Marte es visto como una colonia de explotar. O sea, yo te mando para que vayas a Marte y lo explotes para la Tierra, sea científicamente lo que sea. Pero cuando la gente esté allí tiempo, y eso es lo que pasa en Marte Rojo, y no quiero hacer mucho spoiler, es ¿y por qué tenemos que obedecer a la Tierra? Nosotros somos una nueva civilización que vive en Marte, que es autosuficiente y que puede independizarse de la Tierra y tomar sus propias decisiones. Y eso terminará... O sea, esas preguntas sí que las podemos predecir mejor y sí que lindan con el diseño, ya no es mera tecnología. Una persona que viva en Marte y se plantee ya vivir en Marte tendrá unas necesidades diferentes. Ya no le vamos a dar tecnología terrícola adaptada a Marte. Habrá unas necesidades nuevas que querrá desarrollar. Ahí sí creo que podemos hacer ese ejercicio de imaginación. A mí me gustaba hacer un ejercicio de imaginación antes que era, si viniera ahora mismo, estamos hablando de todo esto y aterriza un ovni ahí delante, ¿vale? Hacer este ejercicio luego. ¿Cómo tiene que ser una sociedad que haya sido capaz de fabricar un ovni que venga desde fuera del sistema solar para aterrizar aquí? Me voy a poner un poco filosófico, pero es una sociedad que gira en torno al trabajo, seguro, trabajando 8 horas, construyes tecnología tan potente. Es una sociedad que tiene dinero, de verdad, hay tanto dinero como para financiar. O sea, ¿cuáles son los fundamentos para que una sociedad sea capaz de evolucionar lo suficiente como para hacer algo tan avanzado? O sea, ¿cuáles son los planteamientos? Por ahí sí veo que tienes ese ejercicio de imaginación, porque ya no solamente vas a diseñar un producto, sino el proceso de fabricarlo. Y ahí es donde está la clave, porque en mi opinión todos los grandes cambios del diseño se producen cuando cambia la forma de fabricar. El Fordismo, el toyotismo, todo este tipo de cosas, y es lo que permite que emerjan cosas nuevas, ¿vale? No me quiero yo meter tampoco demasiado en... Bueno, es que se ha abierto Claro, por eso. Nosotros de esto sí que tenemos entre mucho que... Kubrick y eso... Es que claro, ir pidiendo sí. unas pizzas... tenemos Sí, para sí. rato. Pero, por ejemplo, una pregunta Sí. mucho más sencilla, ¿cuál es la unidad de valor en Marte? Que no será $1. Por ejemplo. No será... Dice, hay $1, ¿qué vas a hacer con $1? No te sirve de nada. Pero ¿cómo va a ser la gobernanza? Exacto, ¿quién manda allí? La democracia igual no es lo más eficiente. O ¿cómo va a ser? Si es democracia líquida, la ley ultraterrestre, Elon Musk, bueno, todo lo que están diciendo. Ya, ¿quién va a poner reglas a Marte desde la Tierra? No tiene mucho sentido. Sí que hay una ley, pero ¿quién la va a cumplir? Entonces, se abre un abanico que una vez más deberíamos de ensayar en la Tierra, y ahí sí que estoy de acuerdo, pero ya no proyectar, sino hacer ejercicios, ¿no? de cómo puede ser ese tipo de gobernanza, porque sin lugar a dudas también nos va a ayudar en la Tierra. O sea, ahora ya hay contextos complicados aquí, por ejemplo, las fronteras. ¿Qué sentido tiene una frontera en Marte, por ejemplo? Son inventos terrestres que no hemos hecho el ejercicio de ir allí, pero no tiene sentido. Inicialmente las colonias, que serán pequeñas, tendrán un alto nivel de colaboración, pero luego, si tienes éxito evolutivo, empezar otra vez la competencia. Bueno, pues todo este tipo de situaciones, una vez más, hay que ensayarlo antes de llegar allí. No vas a ir a improvisar, porque luego es cuando vienen los problemas. Pero ¿y el conflicto? ¿Qué ocurre con un asesinato en Marte? ¿Quién O en te el juzga? espacio. No, claro.
¿Eh? Bueno, tú lo tienes ahí ya. Eso lo tengo en el libro, efectivamente. Y no voy a hacer spoilers. Voy a hacer spoiler. Pero ¿quién es la ley en Marte? ¿Quién es el policía? ¿Quién es? O sea, son preguntas que hay que plantearse también, y ya no solo, sino en el viaje. Pues estarán como en el lejano oeste hace 330 años. Claro, Y hay si el que- ser humano Bueno, de ahí sacamos aprendizajes. Claro, pero si el ser humano es el que va a capitalizar ese cambio, estaremos casi abocados a replicar la misma fórmula que replicamos en su Poca momento. esperanza en la especie. Hoy no sería más optimista. No, pero aparte es porque hay ciertos componentes ahí genéticos que nos abocan a ello, pero eso ya sería otra discusión Pero muy larga. mucho más sesuda, ¿vale? Y ya Interesante también. el sociólogo aquí creo que tendría mucho que decir. Sí, De solo com- voy a de dejar una compo- pregunta. ¿La de gente que nazca en comportamiento. Marte, de dónde es? ¿De dónde sus padres? ¿De Marte? Bueno, ahí lo dejamos. Ya os voy a hacer la última pregunta, ¿vale? Entonces, todo lo que os habéis quedado con ganas de decir, es el momento de aprovechar esta última pregunta. Simplemente si vosotros os gustaría ir a Marte y por qué. Creo que te toca empezar, Ider. Uf. Me gustaría ir, sí, por la anécdota. Pero es verdad que tendría que pensarlo, porque si me voy sola, igual no me apetece tanto. O sea, si me dicen que es lo que hablábamos, ¿no? Que ahí me voy a encontrar con gente conocida y que voy a estar 5 días, es como, no me lo pienso. Ahora, ¿me quedaría a vivir en Marte? No lo sé. ¿Vosotros? No sé. Hombre, yo 400 y pico días para hacerte un selfie se me antoja un tanto, ¿sabes? Un tanto No son menos, son menos. exagerado, ¿no? Pero sí, obviamente. Lo que pasa es que, por desgracia, soy consciente de que solo tengo esta vida. Veía Espacio 1984, me queda menos que a vosotros. Entonces entiendo que nuevas generaciones sí que tengan ganas de experimentar eso. Dentro de mi orden de prioridad estaría, por supuesto, pero también creo que viviría la experiencia a través de otra persona, es decir, alguien que pudiese retransmitirlo a tiempo real, vale, ver lo que ha sucedido. Un gran cómo lo han- hermano en Marte, dices. Sí, por ejemplo. No, pero ver cómo ha llegado alguien allí, ¿vale? Cómo ha logrado sobrevivir, cuáles son pues todos los condicionantes que conlleva el hecho de intentar vivir allí. Creo que sería una experiencia no vivida en primera persona, obviamente, pero también sumamente enriquecedora. Más que nada por el tiempo de ida, tiempo de vuelta y las condiciones sumamente adversas. Y si hago yo el traje, sí, si no, no. No hay confianza en la cuadrilla. Yo siempre digo que hay perfiles mejores preparados que yo. Inicialmente el ratio de coste estará en torno a 10.000 millones de euros Por persona. por persona. Casi nada. No lo Persona barra desperdiciarían día en mí. como en las agencias. ¿Perdona? Digo, persona barra día como en las No, agencias. tanto no. En No, las no, no. agencias. No, pero sí que es cierto que inicialmente los viajes, el hito, entiendo que será mandar una misión tripulada y que pueda regresar para contarlo. Eso son unos 26 meses, 6 meses en tránsito, un año en el planeta rojo, que se abre esa ventana temporal para poder regresar, y es un entorno muy, muy complicado. Nosotros hablamos de Marte no para sobrevivir, sino para vivir. Esa es la ambición, pero esa ambición no es a corto plazo. No va a ser nada sencillo, hay que estar altamente preparado. Hay muchos factores de riesgo, pero el principal es el factor humano. O sea, cómo vamos a enfrentarnos a un viaje sin posibilidad de retorno, con todas estas complicaciones conocidas más las que desconocemos, pues efectivamente es algo muy, muy, muy complicado. Yo ahora de momento lo vería desde la Tierra. y mira que vivo de ello, pero de momento complicado, sí. Pues nada, te reservo. Yo lo cuento, alguien lo tiene que contar. Te reservo una butaquita a mi lado. Eso es. Misión a Marte. Bueno, a mí me encantaría. Cuando hubo una convocatoria para buscar voluntarios para ir a Marte y que hubo muchas aplicaciones, una de las cosas que decía claramente es que era para ir, no era para ir y volver. Y sin embargo hubo un montón de aplicaciones. Yo he tenido conversaciones con amigos que me decían, pero ¿cómo vas a...? Pues es que la experiencia en sí justifica que por lo menos te lo plantees. Es verdad que tienes ataduras, tienes familia, tienes amigos, esa renuncia pues haría que te lo tuvieras que replantear, pero el romanticismo de la idea a mí por lo menos me cautiva. Habrá un momento donde podamos ir a Marte. Ahora mismo la tecnología no permite lanzar y que llegue alguien vivo a Marte. Llegará un momento donde se podrá ir, pero luego habrá que hacer una tecnología para aterrizar allí, para vivir allí durante un tiempo hasta que otra ventana se pueda abrir, volver a despegar desde Marte
y volver a la Tierra sano y salvo. Para eso son muchos hitos los que se plantean y a lo mejor es posible, o por lo menos los primeros viajeros que vayan irán con ese riesgo de no volver, de tenerse que quedar allí, de experimentar. Pero cuando los barcos salían hacia América eran unos viajes que tardaban mucho tiempo, donde un porcentaje altísimo se quedaba por falta de alimentación o la mala calidad de la alimentación, por las enfermedades. Y sin embargo mucha gente se embarcaba en ese tipo de viajes para experimentar, para cambiar la vida y por el reto que suponía. Entonces, yo creo que eso es inherente a la naturaleza, dependerá de tu momento vital, pero a mí me encantaría. Y luego otra cosa que decís, irme 400 y pico días para hacerme un selfie. Es que a mí lo que me gustaría no es ir a Marte, es viajar, es ejercer de astronauta. A lo mejor lo de Marte me parece más irrelevante, pero lo que sí que me apuntaría es un viaje para poder ejercer de astronauta, que yo, por mis características, mi formación, mi edad, no voy a tener la oportunidad, pero daría lo que fuera por poderlo hacer, y posiblemente lo voy a hacer más cerca simulándolo, porque creo que es una experiencia que no me puedo perder. Así es. ¿Y tú? ¿Yo? Pues a ver, según. El tema, claro, de ir a Marte. A mí me pasa lo mismo. Me llama más la atención el viaje que el hecho de ir al planeta. Es decir, la experiencia del viaje. Porque tiene que haber momentos ahí en el que digas, ¿qué pinto aquí? Y no me puedo volver. Eso ya nos pasa en la Tierra a veces. Claro, te pasa en la Tierra, pero puedes volver al día siguiente. O sea, puedes ir a un sitio y tal, pero insisto, yo digo la cifra de 400 días porque es la media más o menos. Marte y la Tierra tienen, las dos órbitas hace que a veces estés muy cerca, a veces estés muy lejos. Entonces, una de las grandes dificultades del viaje es que tienes que aprovechar la ventana en la que están cerca, porque si no la distancia ya es tan grande, es muy difícil de concebir, pero es tan grande que es imposible. Entonces, efectivamente, como decía David, hay que ir, hay que estar un tiempo hasta que se vuelva a dar esa ventana de regreso. Entonces, el principal problema que veo yo, o sea, yo sí, me dices, ¿quieres ir a Marte? Sí, ¿cuándo? Pues, por supuesto. Pero la respuesta sería un poco de, es que me viene un poco mal. O sea, quiero decir, si pudieras ir a Marte en unos días, verlo y volver, yo creo que todos lo haríamos. El tema es lo que implica en términos de viaje, y lo que quizá no está tan resuelto es cómo es ese viaje, volviendo un poco a mi terreno, a lo sociológico, psicológico. Y tú decías antes, si voy con gente conocida, no sé yo, no sé yo si es el mejor escenario. A lo mejor es mejor ir con gente desconocida, a la que puedas ignorar si es necesario, porque convivir, yo no sé si eso lo tenéis previsto, pero convivir, no, por supuesto, es el programa más, días, 1000 no, es el días, programa más importante que tenemos, el de Marsmind, que es el del entrenamiento mental. O sea, ¿qué pasaría si tu vida depende de quién tienes al lado y te da una mala contestación? Exacto. Tienes 2 años al lado suyo. Entonces, lo que tienes que hacer es identificarlo, ir al origen de ese problema, ver la emoción que lo genera y arreglarlo, porque si no, eso va a ir aumentando. El factor humano es absolutamente vital y no sé, o sea, te quiero decir, no es como la tecnología, que es cuestión de recursos, es un problema más fácil y es objetivo. Eso hay que entrenarlo y cambia radicalmente todos los sistemas de selección y entrenamiento de astronautas que había hasta ahora. O sea, tenían otro tipo de perfiles, pues por ejemplo, para aterrizar a mano, que eso hay que tener otro tipo de habilidades más que el de tener la capacidad de convivir y mejorar la situación de la tripulación durante todo este tiempo. Y nosotros es el principal factor de entrenamiento. Se divide en psicología, en biología y en ingeniería, pero la psicología es la línea más fuerte y es alucinante porque es un superpoder. Para ir a Marte, pero también en la Tierra. Claro, para estar en plena consciencia, tomar las decisiones tú al volante, que las emociones no te sobrepasen, ni las de los demás tampoco. Claro. Y es algo que, como todo se entrena, que hay método. Y además hay gente que tiene más habilidades de base, está claro. O sea, que tanto la selección como el entrenamiento es absolutamente vital. Todos hemos visto a Ad Astra, que no desbloquea la nave hasta que no hace el checklist psicológico, porque claro, igual no estás preparado para estar ahí, ¿no? Entonces eso es básico y cambia toda la exploración espacial que había hasta ahora, porque estamos hablando de tiempos que no... Y una cosa que es importantísima es que no hay posibilidad de retorno. Y eso es algo pues que tienes en el área inconsciente del cerebro, que es entre el 92 y 95% de la actividad cerebral. O sea, todas las decisiones que tomas están condicionadas a esa realidad que tú no eres consciente. O sea, con lo cual, ¿sabes? Eso hay que gestionarlo, identificarlo y mejorarlo. Estamos ahora con un programa que es alucinante. Es lo más potente. Qué bien, porque eso lo veo yo como una de las líneas, por ejemplo, en una de las películas que han salido, creo que es de Martian.
hay un truco de guión ahí, cuando lo vi, que es, no quiero hacer spoilers de la película, pero digamos que hay un momento muy crítico y la tripulación se pone rápidamente de acuerdo. Y dices, hombre, aquí porque la película dura lo que dura y no puede durar 17 horas, pero si no, esto no sería así de fácil. Es muy fácil, todos somos un equipo y todos vamos a colaborar, cuando eso realmente es algo que no tiene por qué ser así, y en un viaje tan largo, y ya no tan largo de convivir con gente, que ya convivir en un sitio con gente es complicado, sino convivir en una nave, en una situación en la que de vez en cuando dirás que pinto aquí, no sé qué, la culpa la tiene él, ta. Eso es uno de los puntos que me parece que quedan. Eso es lo que me genera dudas, eso es lo que decía. Es decir, lo que me genera dudas es el viaje. Si el viaje fuera un viaje como turístico, que es como probablemente dentro de nada haya viajes a la órbita, sin ningún problema. O sea, sí, por supuesto, es que me merece la pena, pero claro, creo que está sin resolver esa parte. De hecho, si esa película lo hubieran hecho los europeos, se hubieran centrado en eso y hubiera durado 17 horas. Sí. El tema de la versión Hollywood fue todos a una y podemos con ello. Bueno, O sea, es depende... una simplificación absoluta. Sí. Yo también me llama mucho la Pero atención. lo hubiera depende del hecho background, Tarantino, Por ejemplo, si imagínate. tienes formación militar, es mucho más fácil que la solución Sí. sea esa. Nosotros sí que hemos hecho ese tipo de misiones, y aquellos que han pasado por la academia y ya tienen una formación y su vida va con un tipo de cadena de mando, depende cómo sea esa formación, es mucho más fácil que la conclusión sea esa. Claro. Nosotros es lo que estudiamos en todas las misiones, y ahí cambia totalmente todas las reacciones. Pero las misiones estas suelen estar compuestas por equipos heterogéneos, Claro. con lo cual no es fácil esa disciplina militar, salvo cuando puedes haber formado al personal que va, pero normalmente va un médico, un biólogo, un sociólogo, y poner de acuerdo con perfiles tan heterogéneos no parece que sea Estamos sencillo. aprendiendo mucho en la Estación Internacional, por ejemplo. Ujú. Poca gente conoce que ha habido huelgas en el espacio. O sea, ha habido... La gente no lo conoce esto. Seguro que ha pero sido el pasado. sociólogo que haya ido. Sí, no, pero y cambiaron los protocolos. De hecho, antes, desde el Mission Control, todo el mundo le hablaba a la vez. Y entonces estaban sometidos a un gran estrés, más luego las órdenes de tierra, hasta que ya no podían más y apagaron las comunicaciones. En tierra no sabían si había habido algún gran problema, porque no entraba en la mente de los de allí que hubiera sido voluntario el corte de las comunicaciones. No sabían qué había pasado. Después de una hora encendieron y dicen, ¿nos hemos tranquilizado? Dice, sí, pues ahora hablar de uno en uno porque no podemos más. Y a partir de ahí se cambió todo el protocolo y se hace el CAPCO, y ahora solamente una persona, solo uno, puede hablar con ellos, que les conoce, sabe cómo hablarles, filtra toda la información de la Tierra. Bueno, pues todo esto pasa, y ha habido conflictos muy gordos en la Estación Internacional. Hasta ahora se hacían unos procesos de selección fortísimos, con una tipografía muy exhaustiva, pero no había un seguimiento, ni un post. O sea, hay gente que no sabe que un astronauta ha recorrido 800 kilómetros para intentar ir a matar a otro, porque le había puesto los cuernos. O sea, cuando estaba en el espacio, y eso ha pasado. Entonces, claro, hay un montón de situaciones que eso está cambiando, como todo, a base de la experiencia. Y este reto nuevo cambia todo completamente. El gossip. Eso, hay un libro que se llama Fueras de serie, que recomiendo leerlo a todo el mundo, que trata mucho de la psicología humana y de cómo son los que denominamos fueras de serie. Es de uno de los que relata esto que habréis oído seguro en Reels de Instagram, de las 10.000 horas de trabajo y tal. Pero tiene un capítulo muy interesante sobre estos tipos de temas, y relata cómo hubo un accidente aéreo que cambió los protocolos, me acuerdo por lo que has contado, porque los pilotos eran coreanos y estaban llegando a Estados Unidos. Y son dos civilizaciones, por llevarlo a terreno casi histórico, muy diferentes en términos de lo que significa la autoridad. Entonces, el controlador aéreo estadounidense les dijo, no podéis aterrizar ahora. Hay mucho lío aquí, no podéis aterrizar. Y los coreanos estaban en una situación verdaderamente difícil de vuelo. Y lo transmitieron al estadounidense. Tenemos esta situación, nos podemos estrellar tal. Y dijo, bueno, ahora no podéis aterrizar. Se terminaron estrellando. ¿Por qué? Porque en la cabeza de los coreanos no cabía, en su cabeza, que habiendo expresado la dificultad que tenían, no pudieran aterrizar si no había otro problema más grave. Es decir, el estadounidense era, bueno, no, y en la del estadounidense no entraba en la cabeza que si era tan grave, no hubieran saltado la norma, hubieran ido a aterrizar directamente sin hacerle caso a él. Entonces hubo ahí un conflicto de entendimiento de lo que es una orden que provocó un accidente aéreo. Y yo creo que ahí es una de las cosas que aparecerán aquí. Si mandas gente de diferentes países, tienen otro bagaje, otra forma de autoridad, y todo eso queda por estudiar.
quiera poder estudiar y ser Bueno, uno de ahí los estamos grandes. nosotros. Sí, sí, es extraordinario. ¿Y vosotros? Y vosotros, de hecho, ahora es vuestro momento. Ahora es el momento en el que el público pregunta. Puedo hacer como las obras de teatro, que se levanta uno, va por el público y todo el mundo está nervioso, pero no. Voy a dejar que seáis vosotros y vosotras quien quiera preguntar algo, quien levante la mano. Allí tenemos una pregunta. Me acerco, como en la tele. Bueno, hola. Habéis hablado de todo lo de las leyes y todo más o menos de cómo sería la sociedad allí, pero no habéis mencionado en ningún momento qué idioma se hablaría, porque al final es gente de todo el mundo, eh, a lo mejor gente que hasta nace en Marte. ¿Establecerían entre todos un idioma de la Tierra para hablar o lo veis un poco como un nuevo diálogo que se haría allí? Y Bueno, luego también el abecedario y todo, por ejemplo, en China no tienen la A ni la B ni nada. Y es una cosa más evidente. Pero eso, gracias. Qué buena pregunta, ¿eh? Bueno, parece que el vehicular es el inglés, o sea, el idioma que se ha impuesto para todas las operaciones es el inglés. Lo que pasa Porque que valoraban el esperanto y que estaban Sí. haciendo, pero vino a complicar más la ecuación. Yo creo que se ha hecho ya como el estándar. A mí me ha recordado, es que no me acuerdo cómo se llama la peli, a ver si me ayudáis si vosotros la sabéis. Esta peli que va también de unos aliens que aterrizan, Contact. no, que es como una Ah, nave no, la así como un de- huevo. ¿Eh? La La llegada, llamada. es buenísima esa. Muy buena, y justamente ahí, que muy buena. Un Eh, libro. están despiertos, ¿eh? Es que es buenísima, cómo comunicaban. Sí. En la llamada justamente se trata algo así, ¿no? De cómo... Bueno, ¿la habéis visto? O sea, spoiler. Spoiler alert. Muy Estamos buena. hoy con spoilers. Precisamente trata el lenguaje, ¿no? Desde un punto de vista también de cómo esta gente que viene de otro planeta, que no se sabe si son aliens o... Bueno, sí, Son aliens. aliens, entienden el tiempo, ¿no? O sea, no es una línea temporal, sino que es cíclica y cómo eso afecta a la forma de relacionarse y cómo una de las protagonistas, como acaba entendiendo esta nueva forma de vivir o como que se adentra un poco en su ciclo del tiempo, acaba entendiendo unos jeroglíficos que el resto de tripulación no entiende y como que de repente se vuelve como la traductora, pero que es porque en realidad como que ya entra en ese... Es un futuro que no ha tenido y la hija, bueno, Sí, eso o ya sea, es pero demasiado como que al spoiler. final es entrar como en esa dimensión inexistente, ¿no? Entonces la película empieza por el final, pero en realidad porque es como que ya ha entendido que el tiempo es, o sea, que es No es que haya cíclico. entendido, es que le hacen Se vuelve parte de, ¿no? los aliens le hacen ver ese futuro a ella. Y es la manera que tenía de decodificar porque transmite el idioma por imágenes, por Sí, paquetes, por como decirlo que de es un alguna regalo manera. que le hacen, ¿no? Algo así, pero como Sí. que al final es, o sea, como que Es te que es cuenta buenísima, el... porque, Sí, es muy buena. porque ella piensa que es un recuerdo y es algo que no ha ocurrido todavía. Sí. Sí. Y que empieza, o sea, que luego acaba como empieza. Bueno, en fin, que y el lenguaje puede son haber conceptos, transmite resumiendo conceptos. la, Sí, la transmite pregunta conceptos. que has hecho. Está ahí la vamos, pobre. la Que puede película- haber, sí, yo creo que lenguajes inexplorados que pueden convertirse en como una codificación de algo. Bueno, el lenguaje es código siempre, ¿no? Entonces, como que se puede llegar a una especie de acuerdo universal, ¿no? Pero eso Sí, sería yo- ya en una evolución, entiendo, de varias generaciones ya asentadas, colonizando ya Marte. O sea, esto como En principio, aspiracional, como el dice futuro Da- más cercano probablemente el Claro. inglés, que es el que... Como dice David, el Yo ahí tengo inglés es el vehicular. Yo ahí tengo un par de cosas. El inglés, porque de momento lidera a Estados Unidos. Sí, Si China 100%. es quien llega a Marte, a lo mejor nos impone otras cosas, no lo sabemos. Pero yo sí, también creo que será el inglés, porque será más fácil que si quieres colaboración con el mundo. Pero fijaos, yo esto lo comenté, volviendo al tema del libro mío, la presentación del libro, que creo que será el mal inglés. El inglés que hablamos los que no hablamos inglés. Que será el idioma que se imponga. Que de hecho para un inglés sea, o para un estadounidense, un idioma un poco extraño. Un inglés, lo que llaman el globis, ¿no? El inglés que hablamos los que no hablamos inglés terminará siendo el idioma del espacio, porque claro, tú tienes que tener a las mejores mentes, vienen de muchos sitios, hay que entenderse en un idioma y si nos ponemos estrictos con la gramática, a lo mejor se estrella la nave. Entonces vamos a entendernos con yo aquí pulsar y, y se acabó y terminará siendo el estándar. Esa es mi hipótesis, pero no sé.
Que coincide bastante con la de Isaac Asimov, Sí. que hablaba que sería el inglés, pero que luego se generarían dialectos, adaptaciones locales por cada sociedad, con lo cual no se resolvería globalmente, aunque haya un idioma estándar, pero no sería tan evidente la comunicación entre diferentes civilizaciones o colonias de los sitios. Incluso con lenguaje de signos, ¿no? Porque si de repente hay un montón de ruido en la nave, o sea, como que hay muchas casuísticas en las que igual ni siquiera te estás oyendo o no, ¿no? Estás lejos. Entonces, como que a través de señas o estos jeroglíficos, ¿no? O sea, o formas, yo creo que se va a determinar en plan, círculo es, estoy bien. Bueno, lo típico de te quiero, ¿no? En plan, como que hay algunas que son como más o menos universales, Sí, claro que- pero como que yo creo que se va a establecer como un lenguaje. Bueno, ya puestos aquí a especular y a subir la apuesta, ya están muy avanzados los Brain Computer Interface. Nosotros hemos hecho recientemente una misión chulísima de interacción de mente-máquina y está avanzando para transmitir ideas por paquetes. Hablar es muy lento. O sea, Sí. es algo que encima en Marte hay una densidad que es 95% de la terrestre. Y tú que eras presurizado, pero no podrías hablar como en la Tierra, Claro. pues no lo oiríamos si estuviéramos sin protección. Pero aun con todo, lo normal será que transmitas ideas por paquetes. O sea, ni necesariamente tienes que explicarlo, sino que dices, esta silla, y te transmito la idea, el concepto de la silla. Eso va a ser una realidad en la Tierra en no mucho plazo, así que cuando vayamos allí, pues en los 10, 15 años próximos ya será así. Y luego en los momentos de tensión cada uno jurará y insultará Claro, en su idioma. en su idioma, pero total. la parte de... Hijo de puta sale Ya, seguro. Eso es. Saldrá y luego ya nos comunicamos en el otro. ¿Alguna otra pregunta por aquí? Sí. ¿Creéis que se tendría que unificar el programa Artemis y el programa de SpaceX en un solo programa porque como el programa de Artemis ha sufrido tantos retrasos de dinero y todo, ¿creéis que unificar los esfuerzos y en vez de tener como dos programas paralelos, unificarlos en uno para así sería más productivo o es mejor tener a como estamos actualmente con dos programas? SpaceX es un contratista. A última hora el que financia es NASA. A mí me ha sorprendido muchísimo que la Starship, que es la nave dimensionada para ir a la Luna y luego Marte, que es el programa Artemis, la ha financiado SpaceX. Es una cosa absolutamente insólita. Ha desmontado, en 2017 el consenso de la industria es que Elon Musk era un friki, que vamos, es una cosa... Y ahora ha Era. conseguido no, pero SpaceX ha conseguido el monopolio de acceso al espacio. Además de Starlink, de todas las comunicaciones, de tener a 200 kilómetros una red de espía encima tuya, o sea, y lo ha conseguido siendo un 500% más efectivo que Lockheed Martin. O sea, que es una cosa, el sistema americano es de compra pública innovadora y suele ser competitivo. Entonces, así fueron a la Luna. Ponen un reto y se lo adjudican a dos empresas que en este caso son privadas porque entienden que son más eficientes que, por ejemplo, como lo hacen los chinos, que es de manera pública. Y Elon Musk se ha adelantado 3 años con el mismo presupuesto, el otro ha duplicado presupuesto y ha ido no sé si sabéis, que tiene que ir ahora Elon Musk a rescatar los que subió la otra. O sea, es una cosa terrible. Con lo cual, gustará más o menos, o sea, será lo que sea, pero los hechos ahí están. O sea, a nivel de eficiencia, SpaceX es absolutamente brutal. O sea, nadie en el mundo puede competir contra él. Y lo que me ha sorprendido es que él se ha autofinanciado, bueno, decimos él, es SpaceX, Sí, bueno, como entidad. la entidad ha financiado Starship y ha demostrado que la puede hacer aterrizar de una manera tan dulce, ¿no? Con lo cual, quien promueve es NASA. Y Artemis, por ejemplo, que España hemos firmado, que nosotros estamos con vocación de desarrollar algo de tecnología para ellos, es un programa que, igual que el resto, está hecho por tecnología de 54 países, me parece que es. Solo que lo más, bueno, pues oye, está ahí, pero está Blue Origin, está toda la industria que hay detrás, o sea que bueno,
Yo lo que creo es que quien manda y quien tiene las riendas es el gobierno americano. Otra cosa es ya empresas contratistas. En general, y se estila mucho en el espacio, se colabora. El ejemplo de la Estación Internacional, el Espacio Internacional, es un ejemplo donde se ha desarrollado prácticamente con todas las agencias. Pero también es una realidad que la competencia genera más agilidad que cuando solamente hay un proveedor y un reto. Y desde ese punto de vista, el que haya diferentes iniciativas suele ser también muy positivo. Entonces hay que llegar a un equilibrio para que conviva la cooperación más absoluta, pero también la ambición por ser el primero y desarrollar de manera ágil. Sí, hay 50 y pico países en Artemis, pero esto es como estos programas, ¿no? Son 90% es Estados Unidos y los otros 53 se reparten el 10%. Yo creo que si ahora entra Elon Musk en el gobierno de Trump, esa fusión va a ser definitiva, porque, claro, aparte de las que no sé hasta qué punto luego es legal, que esas son las limitaciones, porque él ya formará parte de quien le contrata y a ver qué es lo que ocurre, pero gran parte de las limitaciones que ha tenido Boeing, que ha perdido un montón de dinero en bolsa, es precisamente por el incidente de tener dos... O sea, es Boeing. Dije Lucas Sí, Martin, pues, pero es Boeing. Sí. dos astronautas meses arriba, que ha habido que ir a por ellos, etcétera. Entonces yo creo que esa fusión se va a producir ya, o sea, desde hoy, ahora. Se está haciendo ahora, probablemente. Había otra pregunta, perdona, sí. Bueno, es más a nivel social, pero claro, o sea, nosotros el desarrollo de productos, de innovación y tal, sucede todo aquí y luego se manda fuera. Entonces, si llegásemos al punto en el que es posible llegar a Marte, no solo en tema exploración, sino en tema vida, ¿cómo podríamos llevar también el desarrollo de productos? Porque entiendo que si se llega allí y se empieza a vivir, pues lo que habéis comentado, ¿no? En plan, los niños que nacen en Marte, la gente que va a Marte va como adultos y todo lo que se lleva allí son las necesidades de un adulto en plena forma, porque además entendemos que los astronautas pues, son gente con plena capacidad y todo. Entonces, en el punto en que nacen niños, todo ese desarrollo de nuevos productos, de educación, de todo, ¿cómo se podría plantear o cómo podríamos conseguir hacer un desarrollo y producción en un país en el que no hay, o sea, bueno, un país, no hay país, en un planeta en el que no hay nada, porque es todo materia prima y lo que hemos llevado nosotros? Pues poco a poco, ¿no? Yo creo que eso, o sea, es diseño de estructuras y sistemas completos. O sea, como bien dices, yo creo que había que empezar priorizando cosas, ¿no? Pues para a nivel como más primario, ¿no? Y luego ir poco a poco creando como estas estructuras que se asemejen a las necesidades, bueno, a lo que tenemos aquí y a las necesidades que hay ahí, pero eso es un trabajo como muy a largo plazo. No sé vosotros qué opináis, pero vamos, yo lo veo yo como... creo que para una misión tripulada al menos necesitas 9 de aprovisionamiento, 9 cohetes previos, para que nos entendamos, entre 9 y 10 cohetes de aprovisionamiento para que sea autónoma esa estación durante un año, de manera autónoma. Pero todo lo que hagamos en destino son más probabilidades de éxito que llevarlo desde la Tierra. No tiene sentido. Lo que estamos buscando es generar, cuando decíamos antes, un ecosistema circular, que generemos nuestra propia comida, que genere nuestro propio oxígeno, que los residuos los reutilicemos para que quien sea en destino, imaginemos comida para 2 años. Pues no es igual llevar comida para 2 años que bioreactores que puedan hacer crecer comida y que tú le des el sabor que quieras en destino, o cultivos hidropónicos o cualquier otra estrategia, ¿no? Entonces, claro, ese es el gran reto. ¿Cómo vamos a hacer toda esa ciencia para que avance de manera separada? No es sostenible tener que, para montar una nueva civilización en Marte, tener que llevarlo de la Tierra. Y eso nos va a traer seguro que grandes sorpresas buenas, porque habrá innovación ahí. Total. Sí, ya irnos a que nazca gente allí es irnos a muy al futuro, pero será una barrera importante, porque ¿qué le enseñas a esos niños? ¿Les vas a enseñar la historia de los romanos? O sea, hay que plantearse cómo se montará de cero una civilización allí. Pero bueno, yo creo que eso todavía nos pilla. Primero hay que ir, hay que sobrevivir, Total, sí. hay que saber volver, porque es verdad que hay mucha gente voluntaria para ir aunque no se vuelva, pero para que sea un viaje sostenible, lo lógico es que se plantee por lo menos la ida y vuelta y luego ya veremos. Aunque no es ninguna, yo cuando lo digo es una broma y a chiste, pero no es ninguna broma a chiste que si tú metes 20 personas en una nave que van a convivir 3 años, pasan cosas. Y hay que plantearse qué pasa con esas cosas también. O sea, que
¿Van a hacer un niño en el espacio? ¿Van a hacer un niño en Marte? O sea, eso es una pregunta que a lo mejor por pudor, moral o lo que sea no se plantea, pero que si se trabaja en esto en serio hay que plantearla. O sea, pasa cosa, la gente se relaciona también sexualmente y va a estar 4 años, 5 por ahí suelta. Entonces es un tema también que hay que trabajar. El primer análogo que se hizo en el mundo fue en Arizona y pretendieron hacer un aislamiento durante un año y acabaron muy mal. Acabaron muy mal, interrumpieron la experiencia antes de llegar a finalización porque hubo un gran conflicto entre ellos. De hecho, se paralizó durante tiempo, ahora lo están retomando. Se llama Biosfera 2, ¿no? Pero realmente acabó muy mal. Si nacen humanos en Marte y se adaptan a aquel entorno, probablemente no puedan vivir sin algún tipo de protección en la Tierra. O sea, por ejemplo, la gravedad es 1/3 de la terrestre. O sea, tendrán una densidad ósea menor, menos músculos, con otro tipo de cualidades. Ahí hay menos luz, tendrán que tener unas condiciones físicas que se tendrán que adaptar a lo largo del tiempo para Marte, ¿no? Y ellos no serán viables en la Tierra como nosotros no lo somos ahora para vivir en Marte sin protección. Nosotros en la superficie sería como meter a un hámster en un microondas. No, eso no es compatible a día de hoy. Conforme, sí. Bueno, está muy interesante y hay otra pregunta, pero va a ser la última, ¿de acuerdo? Por cuestión de tiempo, así que toma. Es una pregunta con respecto a lo que se está hablando ahora, que vos dijiste una frase anteriormente que era que el objetivo es vivir y no sobrevivir. Y de lo que yo entiendo, percibo, últimamente se le está dando un enfoque como al desarrollo del producto para poder sobrevivir en Marte. O sea, es decir, que el traje espacial o lo que sea que se requiera cumpla con las necesidades básicas para que el ser humano pueda sobrevivir. Pero hasta qué punto de manera simultánea se le está dando el enfoque a este aspecto de que podamos sobrevivir desde un punto de vista emocional, por decir así. O sea, cómo se está abordando de manera simultánea el diseño también para por decir así, el bienestar físico y mental. Sí, bueno, yo creo que aquí tienes tú más que decir, pero... Si quieres te digo yo. Nosotros lo que hacemos... No, hombre, te digo porque es que como estamos todos los días haciéndolo, sí. Nosotros, por ejemplo, con el tema de los hábitats, hay un informe de sensación, de emociones que vives dentro. O sea, cuando nosotros planteamos ahora mismo sobrevivir es por un tema de eficiencia. O sea, obviamente todo el mundo quiere tener todos los recursos, todas las condiciones, incluso mejoradas respecto de la Tierra, ¿no? O sea, cuando hablamos de Dubái hace 60 años no había nada y era un desierto absoluto. Y hoy en Dubái hay cosas que en otras partes del mundo no se ve. Es todo nuevo y lo han hecho de cero. Entonces, por eso decimos que Marte es un tablero en blanco y tenemos la oportunidad de hacerlo bien y diferente desde el inicio. Pero ¿qué pasa? Que los primeros pasos no podremos tener tantos recursos, con lo cual tenemos que ver esas emociones, buscar otro tipo de estrategias y realmente la psicología y las emociones siempre van de la mano, pero los primeros pasos no serán sencillos, casi seguro, ni los hábitats serán los deseables. Ahora, dentro de los recursos que tengamos, es un factor a tener en cuenta cómo va a ser la relación a nivel de emociones, de afectividad, cuánto tiempo, cómo están las zonas, tu zona de aislamiento que necesitas tener, claro, conviviendo todo el día, imagínate, o sea, necesitas tu espacio de aislamiento también, bueno, pues otro tipo de factores que se tienen en cuenta a la hora del diseño de producto. O sea, dentro de los recursos limitados, pues con lo que tenemos intentar hacerlo mejor. O sea, yo iba a añadir justo eso, que siempre yo creo que en todos estos casos hay dos líneas de trabajo, ¿no? Una es como la más inmediata, que es como la táctica y efectivamente es como la de la supervivencia, que es como lo mínimo, y luego otra línea de trabajo que es ya como más a largo plazo, más estratégica de a dónde queremos llegar y cómo queremos llegar idealmente, ¿no? Que ahí está como donde confluyen las dos cosas. Y que también un poco la pirámide de Maslow es, ¿no? La de las primero es como la base, necesidades básicas, y una vez tenemos cubiertas como ese primer nivel, vamos subiendo y añadiendo capas, ¿no? Yo creo que pasa en todo, yo creo. Así que, o sea, es muy lógica tu pregunta y además está muy guay que ya empecéis a reflexionar sobre esas cosas, pero bueno, es como el primer pasito, ¿no? Que hay que dar siempre. Bueno, y una anécdota solo que, por ejemplo, nosotros que hemos hecho misiones que son interculturales, por ejemplo, tenemos señalizado dónde está la Meca. Claro, tú en el espacio no sabes dónde está la Meca.
Y para mucha gente es importante eso, o sea, porque tiene que hacer 5 oraciones al día. Hay diferentes culturas, hay religiones, hay otro tipo de necesidades que hay que Sí, de resolver. realidades. De realidades que no siempre tienes... Bueno, pero está en el programa de necesidades, vamos, que luego se resuelve, vaya. Perfecto. Pues podríamos seguir, pero es verdad que tenemos un horario todos y Y una que vida, ¿no? cumplir. Y como tenemos un horario, reitero mi agradecimiento a todos los que habéis venido. Gracias a los ponentes por dedicarnos este tiempo. Gracias a los alumnos por venir a aprender. Gracias a Odid, gracias a todos. Y nos vemos el próximo día. Solo os voy a pedir... hay otro QR, pero mira, lo vamos a hacer otro día ya, que nos pide la Semana de la Ciencia de encuesta de satisfacción. Lo haremos en clase, ¿vale?